Tenemos algunos servicios que queremos abrir para que se pueda apoyar, pero ya les tendré más información terminando. ¿Amén? Hoy vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos tienen temor de Dios? Amén. A ver, alce su mano. ¿Cuántos tienen temor de Dios? Ahora, ese temor que tú tienes, ¿cómo es? ¿Es miedo de que te vaya a castigar? ¿Miedo de que tú camines mal y te vaya a suceder algo? ¿Miedo de que tú hagas mal las cosas o te equivoques o peques y tengas algo ahí en contra tengas temor de que a tu familia le vaya a pasar algo? Yo no sé cómo tú tengas ese pensamiento acerca de lo que es el temor de Dios, el temor de Dios. Hoy el Señor quiere hablar una palabra a nuestro corazón, y es muy importante que nosotros realmente sepamos cuál es el verdadero temor de Dios. Fíjate, aunque conozcamos a Dios, aunque seamos cristianos, aunque ya tengamos varios años, muchas veces el temor de Dios deja de gobernar en nuestro corazón. Por las circunstancias, los problemas, por muchas cosas que se dan a nuestro alrededor, muchas veces el tema es cuando el temor de Dios deja de gobernar el corazón del hombre. Cuando el temor de Dios deja de gobernar el corazón del hombre. Acompáñame a una escritura allí en el libro de los Proverbios, en el capítulo número 8, versículo 13. Cuando ya todos estemos en esa porción de la escritura, me pueden decir: ya la tengo. Ya la tengo. Uno nada más. Vamos a esperar a los demás. Y los que están un poquito retrasados, cuando encuentren esa porción de la escritura, digan bien fuerte: ya la encontré. Fíjate, dice así la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa. Fíjate, el temor de Jehová es, muchos tenemos un concepto muy diferente acerca del temor, pero la palabra de Dios es bien clara y nos dice que el temor hacia Dios es que cada uno de nosotros aborrezca el mal, que aborrezca la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, porque dice el Señor que tales personas que tienen todas estas actitudes, Él las aborrece. ¿Estamos de acuerdo? O sea, todos los que caminan siendo cristianos, no cristianos, siendo de cualquier denominación, nosotros no somos agradables a los ojos de Dios cuando caminamos y estamos en cualquiera de estas actitudes en nuestra vida. Sobre todo también la boca perversa, dice la palabra de Dios.
Inclina tu rostro, acompáñame a hacer una oración para poner en las manos de Dios este servicio y que sea la palabra de Dios hablando a nuestras vidas. Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder exponer tu palabra. Señor, que no sea sabiduría mía, sabiduría del hombre, sino que tú hayas escogido, Señor, las palabras, el tema que tú quieres que cada uno de los oyentes puedan escuchar, puedan asimilar. Te pido que añadas bendición a tu bendita palabra, Señor, y que abras nuestros ojos, así como el salmista decía, para ver las maravillas de tu ley, de tu palabra. Padre, nos ponemos en tus manos, usa mi vida, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Sabemos que vivimos en un tiempo, amados hermanos, en el que es común escuchar frases como: Él ya se apartó de Dios, Él está apartado de Dios, pero le tiene temor a Dios. Sin embargo, cuando examinamos la palabra de Dios, como ahorita nos habló de ver qué es el verdadero temor a Dios, podemos encontrarnos que la realidad es muy diferente a la que muchas veces nosotros hemos pensado o albergado en nuestros pensamientos. Ya que al examinar la palabra de Dios, ya que al vernos a la luz de la palabra de Dios, podemos ver que la realidad es mucho más seria de lo que yo tenía entendido acerca del tema, o tenía un concepto. La realidad es mucho más seria, porque hoy podemos ver que el temor realmente es que yo tome la decisión de aborrecer el mal, porque a Dios no le gusta el mal. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? ¿Okay? La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. La palabra de Dios, la Biblia, siempre no nos da el consejo y no nos presenta el temor a Dios como un respeto verbal. Casi la mayoría tiene y dice que tiene temor de Dios, pero ese es un respeto verbal. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Sí. Otros piensan que es una emoción pasajera o una creencia intelectual. El verdadero temor a Dios es una reverencia profunda hacia su santidad, amados hermanos. Es una perfecta reverencia hacia su autoridad, hacia su majestad. En otras palabras, es una disposición del corazón que produce obediencia. Ese es el verdadero temor a Dios. Ese es el verdadero temor a Dios, amados hermanos. Es una disposición del corazón que produce obediencia y que lleva al hombre a apartarse del mal. Muchos de nosotros tenemos un concepto muy distinto a lo que es el temor de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Miedo. Aunque la gran mayoría piensa que el temor a Dios es miedo, es temor a que me vaya a pasar algo por hacer esto o el otro. Pero estamos viendo la realidad a la luz de la Biblia, que realmente el temor de Dios es primeramente que debe de haber que yo tengo que estar dispuesto a obedecer a Dios, a obedecer su palabra, a obedecer sus mandamientos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Es algo que va a producir una obediencia en mi corazón y que esa obediencia a Dios
me va a llevar a ¿qué? A apartarme del mal camino. ¿Me explico, hermanos? Malos pensamientos. Por eso, ya leímos la escritura de Proverbios 8:13. Y déjame decirte que desde el principio, ese fue el deseo totalmente de Dios. ¿Para qué? Para su pueblo. Después de entregar su ley a Moisés en el monte Sinaí, ese fue realmente algo que a Dios le estaba agradando totalmente, que así fuese y así se conduciese el pueblo. ¿Ok? El Señor expresa en Deuteronomio 5:29. Acompáñame. Al que lo encuentre primero le doy oportunidad de que se ponga de pie y lo lea bien rápidamente. Deuteronomio. Quien diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Wow, aquí hay algo que tenemos que meditar seriamente en nuestro corazón. Dios dice, ¿quién? Como preguntando, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? ¿Cuál corazón? Que me temiesen. O sea, el anhelo profundo de Dios es que los que se acercan a Él, que los que son sus hijos, los que Jesucristo ha salvado o les ha dado salvación, dice que a Dios le agrada y dice que tuviesen un corazón de temor. Un corazón de temor. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen? ¿Quién me gustaría, dice Dios? Me agradaría, dice Dios, que mis hijos tuviesen tal corazón. ¿Cuál corazón? ¿O cómo? Que me temiesen. Y guardasen todos los días todos mis mandamientos. Porque cuando yo tomo esa decisión de guardar y de tener tal corazón, hay una bendición grande. ¿Ya viste cuál bendición? Se la voy a trasladar a mi herencia, a mis hijos. Automáticamente, cuando yo estoy obedeciendo a Dios, esa bendición viene para mis hijos. Y mis hijos también van a obedecer, pero primero debo de ser yo. No nada más es tomar primero y ¡ay, qué bueno, Dios bendice a mis hijos! No, hay algo que yo tengo que hacer. Tener un corazón de temor. Aquí está la bendición que Dios tiene para nosotros. Dice, para que ellos y sus hijos les fuese bien. Amén. En un año. Siempre. En 2 años, en 3. ¿Para cuándo? Siempre. Para siempre. Es una promesa de parte de Dios. Grande. En la cual uno mismo o yo mismo tengo que tomar la decisión. Las cosas que Dios dice, nosotros tenemos que tomar la decisión. Tiene que haber una disposición en nuestro corazón, hermanos. Antes que esto, antes que cualquier cosa, siempre para obedecer a Dios debe de haber una disposición en mi corazón. Siempre. No nada más. Hay muchos que obedecen a medias. ¿Por qué? Porque obedecen enojados, obedecen porque les conviene, obedecen por eso, pero si no hay una disposición del corazón a obedecer a Dios, se acaba. Queremos obedecer y esperar la bendición cuando lo hacemos, cuando nosotros queremos. ¿Sí o no? Pero Dios en su palabra nos está dando instrucciones de cómo a Él le agrada que le estemos obedeciendo. ¿Estamos? ¿Estamos todavía aquí o ya no?
Por eso dice, ¿quién diera que tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Tenemos que observar, amados hermanos, que Dios no dijo simplemente quién diera que obedecieran. Por eso te hablé de la obediencia muchas veces. Hay muchos que obedecen enojados porque les conviene y todo. Dice, Dios no está diciendo eso. ¿Quién diera que obedecieran? Él fue al punto central, y el punto central es el corazón. Por eso dice, ¿quién diese que tuviesen un corazón que me temiesen? La obediencia, amados hermanos, en Cristo no nace del miedo al castigo, sino la verdadera obediencia nace de un corazón que reverencia a el Señor. ¿Amén? ¿Usted reverencia al Señor? ¿Usted le tiene reverencia? Estamos hablando de respeto, de obediencia, de muchas cosas. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, esto es lo que Dios está aconsejándonos en este versículo. Podemos verlo a lo largo. Siglos después, también fue anunciado en el Nuevo Pacto, aún con los profetas. Yo no sé si tú sepas que en el Antiguo Testamento fue anunciado el Nuevo Pacto. ¿Sí sabías o no? No, nada más Jesús dijo, este es mi nuevo pacto. No. El Nuevo Pacto fue anunciado desde el Antiguo Testamento, perdón. Jeremías 32, 39 y 40. Ahí el profeta Dios le está hablando y le está dando a conocer el nuevo pacto que Dios haría con su pueblo, amados hermanos. El nuevo pacto que Dios haría con su pueblo. ¿Ya estás ahí? 32, capítulo 32 del profeta Jeremías, versículo 39 y 40, dice así: y les daré un corazón y un camino para que me teman. Un día, nada más el día que se reúnen, ¿no? Nada más el domingo cuando le salen alitas a todos. Todos parecen angelitos aquí, miren, qué preciosos. ¿Ok? No, dice la palabra de Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman. ¿Cuándo? Perpetuamente, o sea, siempre. Siempre. Aquí no quiero que te pierdas, porque ve lo que está diciendo el Señor. Y o sea, es algo que Dios nos da. El temor a Dios es algo que Él me da. No es de que yo quiera. ¿Cuántos hemos querido y muchas veces hemos fracasado? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos hemos querido obedecer a Dios y hemos fracasado? ¿Cuánto hemos querido tener temor a Dios y hemos fracasado por nuestras propias fuerzas? Porque esto es algo que no proviene de mí, esto es algo que proviene de Dios. Amén. Por eso está diciendo, y les daré un corazón. Pero aparte, fíjate, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Una dirección. O sea que primero Dios nos da el corazón de temor y nos muestra el camino por el cual debemos de andar. Amén. ¿Ok? Entonces esto viene de parte de Dios, es de Dios, hermanos. Porque en cualquier emoción, en cualquier sentimiento podemos decir, sí, gloria a Dios, y le voy a echar ganas y y el otro, y al día siguiente, ¡pum!, se acabó todo. Al rato en la noche, ¡pum!, ya se te acabó la pila. ¿Sí me explicó?
¿Sí o no? Como que ya no los oí animosos. ¿Ok? Entonces, muchas veces nosotros erramos y fallamos. ¿Por qué? Porque debemos de entender que esto viene de parte de Dios. El que nos da un corazón para temer su nombre es Dios. Amén. No es algo que provenga de mí. Eso es de parte de Dios. Después dice, ¿para qué? Me perdí. Ok. Dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Aquí es otra promesa, para que tengan bien, para que les vaya bien. Y haré con ellos pacto eterno y no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Entonces podemos ver que esto es de parte de Dios. Tiene que ser de parte de Dios, tiene que venir de parte de Dios. ¿Para qué? Para que no me aparte. ¿Sí estamos, hermanos? Podemos ver que este pasaje es muy extraordinario. Dios mismo nos declara que Él es el que va a poner su temor en el corazón de nosotros, en el corazón de su pueblo, con el único motivo de que no nos apartemos de Él. Por eso el temor de Dios no es un sentimiento superficial, amada iglesia. El temor de Dios no es algo que espanta, algo que vivamos únicamente. Si hago esto, hago el otro, me va a pasar esto, Dios me va a castigar. No. Por eso no es un sentimiento superficial. El verdadero temor de Dios es una obra que Él produce en el corazón de cada persona, de cada individuo, de cada hijo de Dios, de cada hija de Dios. Es una obra que Él produce en el corazón, hermano. Y que eso hace de que Él cuide y preserve a su pueblo en el camino de la obediencia. El ser humano por naturaleza no nada más es yo obedezco y sí voy a obedecer y esto porque me nazca, ¿no? No es por eso. No es porque me nazca. Es porque Dios ha puesto en mí el poder que obedecer, el poderle tener temor. Amén, hermanos. Amén. El poderle tener temor. El apóstol Pablo nos habla y describe la condición del hombre bajo dominio del pecado y concluye diciendo en el libro de los Romanos 3:18. Recuerda que este capítulo 3 habla de la condición del corazón del ser humano, Todo el capítulo 3 es donde dice que no hay ningún justo, que todos hemos pecado y todo. O sea, por eso todo el contexto del capítulo 3 habla de la condición del hombre. Y él en el verso 18 concluye diciendo que por sí solo el ser humano no hay temor de Dios delante de nuestros ojos. Esa es la condición del hombre que no tiene temor de Dios, que vive alejado, que está en el pecado, que vive en el mundo. Describe la condición del ser humano esclavizado por el pecado. Una de las evidencias de esa condición es precisamente la ausencia del temor de Dios. Cuando no hay temor de Dios, el pecado fluye
fluye dentro del corazón de Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Qué importante es para nosotros saber que el verdadero temor de Dios tiene que venir de parte de Dios. Obviamente la pregunta es, ¿y cómo le hago, pastor? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? A ver, pregúnteme, ¿y cómo le hago, pastor? Orando, pidiéndole al Señor. Señor, dame un corazón que tema tu nombre. Pon en mí el corazón de obediencia, Señor. Pon en mí el corazón que pueda temer. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Así es como viene un corazón de temor, porque Él es el que nos lo va a poner, Él es el que nos lo va a dar. Únicamente Él, amados hermanos. Amén. ¿Cómo lo obtengo? Orando, de rodillas, humillándome, Señor, esto, el otro, soy desobediente, Señor, el otro, dame un corazón que tema tu nombre. ¿Estás conmigo? Qué importante es el que nosotros podamos tener un corazón que tema el nombre de Dios. ¿Sí? La ausencia del temor de Dios en la vida del ser humano acarrea desobediencia total. Donde el temor de Dios deja de gobernar el corazón, el pecado encuentra todo el terreno habido y por haber y un terreno fértil para dominar la vida del ser humano. Si no hay temor para Dios, lo que va a abundar en el corazón de las personas es que el pecado es el que va a dominar la vida de las personas. Podemos ver ejemplos en la palabra de Dios, en las Escrituras, que repetitivamente nos muestran esta verdad, amados hermanos. Desde los inicios podemos ver al pueblo de Israel que vio abrirse el mar, vio milagros sobre el desierto, contempló la gloria de Dios en una de sus máximas expresiones. En esa época se cuenta y se dice que la manifestación de Dios no se dio como en otros tiempos. ¿Por qué? Porque se dio a ojos de todo el pueblo, ¿sí o no? Y muchas veces las demás manifestaciones se manifestaban a través del hombre para transmitirle al hombre. ¿Amén, hermanos? Y entonces se dice que esa fue la época en donde la gloria de Dios se manifestó a todo el pueblo. O sea, todos vieron los milagros de Dios. Desde que abrió el mar, desde las plagas y todo eso, abrió el mar, todo lo que hizo en el desierto para preservar la vida del pueblo de Israel. Presenció muchos milagros que ninguna otra nación había visto con sus propios ojos. Sin embargo, podemos leer en la palabra de Dios que una y otra vez el pueblo de Israel endureció su corazón. ¿Sí o no? Podemos leer que una y otra vez el pueblo de Dios endureció su corazón viendo los milagros. Por eso esto no es intelectual, no es por cuanto yo sepa, no es porque tenga algo, un reflejo. Esto no es por eso, hermanos. No es por cuanto sepa yo de la Biblia. Yo puedo saber y puedo tener un corazón que no tema a Dios. Y se han visto ejemplos, hemos visto noticias, hemos visto periódicos, muchas cosas donde muchos que ni te imaginabas hacen cosas terribles. ¿Sí o no? Por la falta del temor a Dios, amados hermanos.
por la falta del temor a Dios. Cuando no se tiene el temor a Dios, el ser humano siempre terminará desobedeciendo a Dios. Y podemos, te digo, el pueblo de Israel, a pesar de que vio las maravillas, a pesar de que vio todo y los milagros, siempre terminaba endureciendo su corazón, y sobre todo lo que ahí pasaba era quejándose. ¿Sí o no? Ya no tengo esto, ya no tengo el otro, y cómo Dios es, y qué tal si morimos aquí, mejor vámonos a regresar a Egipto, mejor endurecer su corazón en contra de Dios, amados hermanos. ¿Ok? Sin embargo, el pueblo siempre terminaba endureciendo su corazón y se volvió a los ídolos. Ese es el peligro. Ese es el peligro de la desobediencia. Siempre va a haber el momento en que tú te vas a volver a los ídolos. A ver, pastor, dígame un ejemplo, ¿cómo lo hicieron? Rápidamente, en el Sinaí, cuando Moisés se tardó, ¿cuántos días allá arriba? 40 días. Y no bajaba. ¿Y qué dijo el pueblo? Hagámonos dioses. ¿Sí o no? Hagamos un becerro de oro. ¿Sí o no? Luego lo hicieron en el Sinaí. Entonces, cuando uno endurece su corazón, es muy fácil animarse a cualquier cosa que no sea Dios, para llenar su ego, sus ambiciones. ¿Me estoy explicando o no? El problema nunca fue la falta de evidencias del poder de Dios, porque Dios siempre se manifestó en el poder. El problema también de hoy actualmente no es las evidencias, porque Dios te cuida, Dios te da, Dios te bendice, Dios te ayuda en situaciones, en problemas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ese no es el problema. Dios se manifiesta. ¿Cuál es entonces el problema? El problema real del pueblo de Israel y de hoy es un corazón que dejó temerle a Dios como Él se merece. Ese es el problema. Cuando el ser humano, cuando el hombre deja de temerle a Dios como Él se merece. Como Él se merece. Más adelante podemos ver al hombre más sabio que ha pisado esta tierra como ser humano. Ya conocen su nombre, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Salomón. También es un ejemplo solemne. Dios le habló, le concedió una sabiduría incomparable, y Dios le advirtió claramente que no uniera su vida con mujeres extranjeras, porque inclinarían su corazón hacia otros dioses. Aún así, con toda la sabiduría que Salomón tenía, él persistió en desobedecer. Inclusive terminó levantando altares de dioses de otros pueblos para adorar. Y vaya que tenía sabiduría. ¿Ya ven por qué no es el intelecto? No es el intelecto, no es cuánto sepa, no es cuánto es, no, eso no es. Es un corazón que yo tenga para temerle a Dios, entonces le estaré obedeciendo. ¿Amén, hermanos? Obviamente Salomón sabía, no fue la falta de conocimiento, fue un corazón que dejó de honrar a Dios por encima de sus propios deseos. Eso fue lo que le pasó a Salomón. Son verdades que deben de llevar a nosotros a examinarnos, hermanos, en Cristo. Podemos conocer mucha doctrina, podemos asistir regularmente cada 8 días fielmente a la iglesia, inclusive podemos servir en algún ministerio, incluso enseñar la palabra de Dios, pero si convivimos con el pecado sin arrepentimiento,
justificamos nuestra obediencia o negociamos continuamente con aquello que Dios aborrece. Con aquello que Dios aborrece. Debemos preguntarnos con sinceridad si el temor del Señor sigue gobernando nuestro corazón. El temor de Dios nos aleja del Padre, del Hijo. El temor de Dios, perdón, creo que lo dije mal. El temor de Dios no nos aleja del Padre, ¿estamos de acuerdo? Cuando realmente hay un temor, Dios está cerca de nosotros. Amén. Por eso cuando tú oras y sientes que no pasa nada y esto y lo otro, deberías de preguntarte si estás cerca de Dios a través de un corazón que tema su nombre. ¿Ok? Más bien el temor de Dios nos va a alejar del pecado. El temor de Dios no va a producir una vida de terror o de espanto ante saber, ay Dios, esto no. El temor de Dios produce en el Hijo de Dios, en el cristiano, una vida de reverencia, una vida de obediencia y amor hacia aquel que es santo, amados. La iglesia de este tiempo necesita clamar al Espíritu Santo que avive nuevamente en nosotros un temor reverente al Señor. Señor, dame un temor reverente, un temor que realmente alabe tu nombre, un temor que te glorifique. Y eso cada uno de nosotros debemos de examinarnos, hermanos. Para que nuestros corazones nunca se endurezcan hasta dejar de ser gobernados por el mal. El corazón de hoy de las personas, cuando no obtienen lo que le piden a Dios, muy fácil se pueden molestar y enojar. Y muy fácil le pueden pagar con el látigo de su desprecio a Dios. Pues no es cierto, pues no que dice la palabra, pues no que esto, se desaniman y se alejan, dejan de orar, dejan de tener comunión, dejan de esto y excusan sus actividades diarias. Estoy muy cansado, estoy muy esto, llegué esto, mañana. Excusas como esas se presentan a diario, amados hermanos. Pero todo es a través de un corazón que ha dejado de temerle a Dios. Y lo más casual es eso. Cuando usted ve que le está pidiendo a Dios y no hay respuesta. Y tardó o nunca se lo dio. ¿Cuál es su reacción? ¿Sigue teniendo un corazón reverente a Dios, un corazón de temor? ¿O lo empieza a cambiar por algo más para obtener lo que quiere su propio egoísmo, lo que quiere obtener? Muchas veces así. Por cualquier cosita se enojan, se molestan porque no tienen lo que muchas veces el corazón egoísta quiere. ¿Se me explicó o no, hermanos? Ya los noto cada vez más calladitos. Entonces debemos de entender esta verdad, amada iglesia. Necesitamos clamar al Espíritu Santo y que avive en nosotros un temor reverente a Dios. Que nuestra oración no solamente sea: Señor, úsame, aquí estoy. ¿Cuántos le han clamado así al Señor? Sino, aparte de eso es bueno, pero también, Señor, guarda mi corazón para que nunca deje de ser gobernado por el temor a ti. Dame un corazón, Señor, que tema tu nombre. Amén, hermanos.
de señalar el pecado del mundo, debemos de preguntarnos cada uno de nosotros con honestidad: ¿el temor de Dios sigue gobernando mis decisiones cuando nadie me ve? Mis palabras, mis pensamientos, mis conversaciones, mis prioridades y mi manera de vivir reflejan que verdaderamente reverencio al Señor, ¿o tengo un corazón de temor? Cualquier hermano en Cristo o cualquier iglesia que deja de caminar en el temor del Señor comienza poco a poco a conformarse al mundo del que fue llamado a salir. ¿Sí o no? El pueblo de Dios, como hijos, Dios nos saca de un mundo para que sigamos mezclándonos, para que sigamos actuando como ellos, para que sigamos hablando. Por eso habla de la boca perversa también. Por eso debemos de ver nuestras amistades, con quién esto, con quién. ¿Sí me explico, hermanos? Debemos de tener mucho cuidado. Si no, en un momento dado el mundo nos va a volver a absorber, y Dios nos ha sacado de ahí para que no volvamos a ir. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dios nos ha sacado de ahí, amados hermanos, para que no volvamos ahí a enrolarnos más con el mundo. Isaías 66:2, la Escritura describe el corazón en el que Dios se complace. Isaías 66, capítulo 2. ¿Qué les dije? 2. Dice así: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mí. La palabra tiembla nos habla del temor a Dios. La palabra tiembla, a la palabra nos habla del temor a Dios. Amén. Es muy hermoso lo que Dios está hablando en nuestras vidas. ¿Por qué es importante obedecer la palabra? ¿Por qué es importante tenerle temor a Dios? El Salmo 138 nos declara que Dios, su nombre y su palabra las puso por encima de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. O sea, para Dios es bien importante, súper importantísimo, que nosotros redignifiquemos su palabra. Hay muchos que su palabra la tenemos en poco, muchas veces ya ni le creemos, muchas veces ya ni es. O sea, eso es tener en poco la palabra de Dios. Pero Dios nos pide que redignifiquemos. ¿Qué quiere decir? Volver a poner algo o aquello en el lugar que le corresponde. Eso es la palabra redignificar. ¿Okay? Poner algo en el lugar que le corresponde. En este caso, nosotros debemos fijarnos bien y ver bien que el nombre de Dios, hablando del temor, y su palabra deben de estar en primer lugar. ¿Cuántos dicen amén? Deben de estar en primer lugar. Les dije Salmo 138, ¿verdad? A ver, vamos a ver si es cierto. Si el pastor no nada más les está contando mentiras. Salmos, el libro de los Salmos 138. Estamos, aquí estamos, ya llegamos. Dice así: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos.
Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido, ¿qué cosa? Número 1, su nombre y tu palabra. ¿Sobre qué? Sobre todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que el nombre de Dios y su palabra están por encima de todo. Están por encima de todo, amados hermanos. Y bien, tendríamos que hacer lo mismo nosotros, ¿sí o no? Poner el nombre de Dios a través de un corazón que tema su nombre y su palabra por encima de todos, nuestro máximo, nuestro todo primero. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque Dios puso su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Por eso te hablaba de dignificar el nombre de Dios y su palabra. Volver a ponerlos. Tengo que examinarme y realmente ver si su palabra y Dios están por encima de todo. Para mí es ponerlo en primer lugar. ¿Sí? Cuando yo pongo una cosa en primer lugar es lo primero que hago en todo, ¿sí o no? Para mí es, wow, es que esto es primero, porque yo esto, porque yo el otro y porque yo aquello, ¿sí o no? Debemos de tener el nombre de Dios y su palabra por encima de todas las cosas. O sea, en el número de importancia por arriba de todo. Su nombre y su palabra. Por eso la Biblia no presenta el temor de Dios como un simple respeto verbal, nada más porque lo digo yo. Ay, sí, yo temo su nombre. ¿De veras? Entonces, qué importante es, amados hermanos, que el Espíritu Santo produzca en nosotros un corazón humilde que tiemble delante de la palabra de Dios, que aborrezca el mal y encuentre su mayor gozo en obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Fíjate qué hermoso, que yo pueda orar para decirle, sí Señor, que tenga un corazón que humilde, que tema tu nombre, que tenga un temor hacia ti, amén. Que este corazón, a través de eso que tú me das, pueda aborrecer el mal, pero sobre todo que yo pueda gozarme en obedecer. Les dije al principio que a muchos obedecen porque les conviene obedecer. Y te puedo dar muchos ejemplos, ¿no? Los estudiantes les dicen, pues si pasas de año, te doy esto y el otro, y ahí le echan nada, ¿no? Si haces esto, tienes un premio. Si haces esto otro, vas a tener, ¿sí o no? En el trabajo, por eso hay gente que les dan incentivos, no, pues échale ganas y mira, pero entonces ya no es una obediencia alegre, es por conveniencia. ¿Estamos de acuerdo o no? Y a Dios se le tiene que servir con un corazón que me agrade, que haya gozo en obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el corazón que debemos tener, que haya un gozo para obedecer a mi Señor Jesucristo. Pero para eso debo de tener el corazón, un corazón de temor a Dios. Y eso solamente lo produce ¿quién? El Espíritu Santo en mi vida. A través de la oración, a través de pedirle, a través de decirle, Señor, dame un corazón que tema. Amén, amada iglesia. Tendremos que reverenciarle, tenemos que examinarnos muy bien a la luz de la palabra si estamos caminando o no de acuerdo a la obediencia a nuestro Dios. ¿Ven? Y cada uno de nosotros, yo no necesito hacerlo, cada uno de nosotros es
el que debe de examinarse. Amén. ¿Cómo hago las cosas? ¿Para quién las hago? ¿Por qué las hago? ¿Estoy agradando a Dios con lo que yo hago? Y si vemos que no, Señor, heme aquí, ayúdame, dame un corazón humilde, un corazón que desde hoy en adelante pueda temer tu nombre. Un corazón que de hoy en adelante pueda temer tu nombre. Amén. Póngase de pie en esta tarde, por favor. Yo quiero invitarle a que cierre sus ojos y medite un poquito en la palabra que Dios acaba de ministrar su vida, su corazón. Y si usted es de las personas que realmente necesita tener un corazón que reverencie a nuestro Señor, se lo puede decir: Señor, aquí estoy, con tus propias palabras. Señor, primeramente perdóname, Señor, porque únicamente yo pensaba que verbalmente con eso era más que suficiente. Pero hoy, a la luz de tu palabra, a la luz de tu escritura, Señor, tú me has dado el consejo para realmente poder reverenciar tu nombre, para poder reverenciar, Señor, tu nombre, Señor. En este momento, Señor, yo anhelo, yo deseo, Señor, redignificar tu nombre y tu palabra, Señor, y ponerlo por encima de todo. Dígaselo, abra sus labios, Señor. Abra sus labios, no le dé pena, no le dé temor, que el de al lado pueda escucharle, pueda oírle. Es usted con Dios, es usted con Dios. Sincérese con Dios. Dios nos da tiempo, Dios nos da el tiempo en específico para que podamos nosotros hablar con Él y decirle: Señor, aquí estoy. Te pido perdón, me arrepiento, Señor, de mi actitud, me arrepiento, Señor, de caminar bajo la influencia del pecado en el mundo, Señor. Te pido perdón, oh Dios, porque muchas veces, Señor, sabemos que, o yo sé que he fallado, pero tenemos un Dios a través de enviar a su Hijo Jesucristo, en donde nos dice en la primera carta que tenemos a Jesús, su Hijo, para que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Así es su amor, así es su misericordia, así es como Dios obra en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, yo te pido, Señor, por tu iglesia, yo te pido por cada uno de las mujeres, de los hombres, Señor, que están aquí. Yo te ruego, Señor, que tú pongas a través del Espíritu Santo un corazón que reverencie tu nombre, un corazón que tenga temor de ti, Señor. Padre, yo te pido, perdona mis pecados juntamente con los pecados de tu iglesia, Señor, y límpianos. Queremos reverenciar y temer tu nombre, Señor, todos los días, Señor, todos los días. Padre, te damos gracias, Padre, te damos gloria, Padre, te damos honra, bendito Dios del cielo. Aquí estamos, Señor, queremos ser diferentes, queremos cambiar. Y ahora entiendo, Señor, que yo no puedo hacerlo solo. Necesitamos de ti, Espíritu Santo, necesitamos de ti. Pon
danos un corazón que reverencie el nombre de nuestro Padre y de nuestro Creador. La gloria y la honra, Señor, sean dadas a ti. Ayuda a tu iglesia, ayuda a tus hijos, Señor. Gracias, amado Dios. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Llénanos de tu presencia todos los días, Señor. Enséñanos a caminar más y más en ti. Padre, yo te pido que pongas tus manos a tu iglesia, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. La gloria y la honra sean siempre para nuestro Dios.